en los últimos 35 años, secuestros más bajos últimos 35 años, aunque sabemos que nos falta un camino largo. Mato, que ustedes lo entienden perfectamente. 4 minutos para debatir entre ustedes. Les preguntaría, al final de su respuesta, presidente, no sé si me equivoco, me parece que usted admite que hay todavía muchas cosas por mejorar en el tema de seguridad ciudadana. Sin duda. La primera amenaza, pues ustedes conocen lo que hemos hecho en este gobierno. Dimos de baja al número 1 de las FARC, al número 2, a 50 cabecillas. Por eso estos señores están conversando para hacer la paz. En las bandas criminales, en el año 2012, con el general Oscar Naranjo, hicimos una lista de 28 capos de narcotráfico, jefes de esas BACRIM, y los 28 están todos o en la cárcel o bajo tierra. Y en materia de seguridad ciudadana, que es ahora nuestro enfoque, nuestra prioridad, sabemos que mucha gente tiene miedo de salir a las calles porque los atracan en los parques, porque les roban el celular, porque se le entran a sus apartamentos, por el fleteo. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo para ir acoplando la policía, la fiscalía y los jueces. En ese tema, presidente, para darles tiempos equivalentes a los dos, me disculpa usted, candidato Zuluaga, ¿usted qué haría o cuál es su propuesta concreta en el tema de seguridad ciudadana diferente a lo que hace este gobierno? Mire, ya le he explicado, pero aquí el problema real es de la percepción ciudadana. Lo reflejan las encuestas de opinión. Los ciudadanos se sienten que se ha retrocedido enormemente en la seguridad en nuestras ciudades. Y lo que más me preocupa a mí es que los grandes problemas de seguridad hoy están referidos a los jóvenes. El tema de las pandillas juveniles. Los principales homicidios son de hombres y fundamentalmente de mujeres jóvenes. El tema del microtráfico está acabando nuestra juventud. Hoy el 70% de las personas que están en las cárceles tienen menos de 30 años. Esa es una tragedia social para el país. Estamos perdiendo nuestros jóvenes. Por eso las medidas no solamente pueden ser de tipo policivo, de tipo ciudadano en colaboración con la comunidad, sino que tiene que haber una profunda reforma a nuestro modelo de educación. ¿Por qué? Porque la solución, por ejemplo, de los jóvenes no es construir más cárceles, sino evitar que los jóvenes lleguen a la delincuencia. Esa es la principal herramienta para poder ayudar a superar un problema de seguridad. Pocos segundos, se está levantando. Estamos en el momento de debate, está alzando la mano el presidente. Exactamente eso es lo que estamos haciendo. Más policías. Hemos puesto 25.000 más y vamos a poner 20.000 más policías. Los estamos dotando de tecnología, cámaras en todas las ciudades. Estamos creando unos cuerpos élite para cada tipo de delito y la Fiscalía la estamos reformando. Ya están funcionando nuevos fiscales para que los delincuentes de cada tipo de delito vayan a la cárcel, y la justicia que no los suelte a los 3 o 4 días, porque es algo que tiene frustrados a los colombianos que ven los delincuentes libres a los 3 o 4 días. ¿Cuál diría usted, doctor Zuluaga, es la diferencia frente a lo que escucha del candidato oficial? Mi propuesta es integral y tengo una adicional. Casas de la justicia en los barrios de mayor delincuencia en las ciudades. Acercar la justicia al ciudadano, porque eso genera confianza. Eso estimula la denuncia. Si un ciudadano ve que está la autoridad, que es la policía, y va acompañada de la justicia, hay una acción efectiva para poder derrotar la delincuencia, las bandas criminales. Me quedan los últimos 30 segundos y les pregunto, es de 5 segundos la respuesta. Presidente Santos, ¿usted le reconoce alguna validez, alguna crítica que le hacen desde la oposición en el tema de seguridad? Que falta por hacer mucho en seguridad ciudadana, por supuesto, somos los primeros en reconocerlo y por eso estamos actuando en ese frente con más contundencia cada día. Y doctor Zuluaga, ¿usted le reconoce algo bueno que haya hecho en seguridad ciudadana el gobierno Santos? Pues las cifras no muestran que hayamos avanzado en esa materia. El país debería estar mucho más lejos, mejor en seguridad ciudadana. Perdóneme, yo eso lo puedo contradecir con las cifras que realmente valen, que son las de victimización, que son las cifras reales, y esas muestran un descenso en la mayoría de los delitos en este país. Se nos acabó. Pero los candidatos están inseguros en la calle. Esa es la realidad, eso es lo que ocurre hoy en Colombia. Estamos abriendo con el tema de seguridad, este es el primer segmento, María. Sí, señor. Néstor, continuamos entonces con María Alejandra Villamizar, el tema de paz. Gracias, María Lucía. Candidatos, buenas noches. El Estado colombiano ha tenido el mismo dilema desde hace 50 años. ¿Qué hacer con las guerrillas? Los distintos gobiernos han pasado 16 presidentes desde 1964,
cuando es el nacimiento oficial de las FARC. 28 ministros de defensa, 36 comandantes de las fuerzas militares. Hoy, en el 2014, seguimos frente a este dilema. El dilema está vigente, tanto así que hoy es el tema de la campaña, o por lo menos uno de los temas centrales de esta campaña. Uno de ustedes va a ganar las elecciones el 15 de junio, otro seguramente va a quedar en la oposición. Yo quiero preguntarles si se comprometen con el país a no sabotear ninguno de los caminos o de los procesos o de los empeños por la paz que emprenda quien gane la presidencia. Presidente Santos. Nuestro gobierno, como lo decía al principio, está cambiando la cultura del miedo hacia la cultura de la esperanza y la paz. Por eso desde el primer momento dimos ese paso, a sabiendas de que la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Hacer la guerra es fácil, es popular. Y hemos hecho la paz con mucho cuidado, con mucho método, con mucho rigor. Y hemos avanzado más en estos 4 años que lo que había avanzado el país en 46 años. Llevamos 3 de 5 puntos de una agenda preestablecida y nos faltan 2 puntos para poder decir que el conflicto armado en Colombia termina. Y eso es lo que nos va a liberar el potencial enorme que tiene este país para dedicarnos a hacer más progreso social, a darle a los colombianos más seguridad, más educación, mejor salud, más carreteras, más empleo. Por eso nosotros estamos empeñados en continuar este proceso que, repito, hemos avanzado mucho más en 4 años de lo que habíamos avanzado en 46. Ayer el expresidente Belisario Betancur me entregó una carta diciéndome, mire, yo he estudiado esto, yo quise hacer esta paz, usted la tiene muy cerca, no vaya a permitir que alguien la quite del camino. Esa esperanza de los colombianos tenemos que volverla realidad para que este país por fin sea un país normal. Tenemos el conflicto armado más viejo del continente, la guerrilla más grande del continente, y eso nos ha frenado en nuestro desarrollo, nos ha frenado en nuestro deseo de progresar. Por eso mi empeño de lograr esa paz. No tenemos la respuesta del saboteo, pero vamos a retomarla en el minuto del debate. Doctor Oscar Iván. Yo le digo a los colombianos, yo quiero una paz negociada, pero una paz basada en condiciones. Y yo hago esta reflexión, ¿será que es mucho exigir al principal cartel del narcotráfico del mundo y al grupo terrorista de las FARC que para buscar una paz negociada deje de reclutar niños? ¿O suspenda las minas antipersona? ¿O deje de extorsionar y secuestrar a colombianos de bien? ¿O deje de asesinar a sangre fría soldados y policías? ¿O deje de atentar contra la infraestructura del país? ¿Eso es mucho pedir a cambio de lograr una paz negociada? Y aquí lo que tenemos que decidir es qué tipo de paz queremos. Si una paz sin condiciones como la ha planteado el actual gobierno, o una paz negociada con condiciones. Eso es lo que está en juego para el país. Y por supuesto, este debate político sirve para dirimir esa diferencia. Precisamente porque somos una democracia, porque somos un Estado legítimo, porque nos sometemos a estos debates para que el colombiano decida, es porque voy a exigir esas condiciones, que es un mínimo de condiciones humanitarias. Es que son muchos años de esfuerzo de negociación con las FARC. Y las FARC siempre ha engañado al país, no ha demostrado una voluntad real. Y el debate democrático que definirán los colombianos, que yo aceptaré, pues definirá claramente cuál es el camino de la búsqueda de esa paz negociada. Seguiré defendiendo mis convicciones, que han sido las mismas del inicio, porque creo en la paz negociada. Pero creo que la paz no es solamente sentarse a negociar con un grupo terrorista. La paz es mi propuesta de educación, de salud, de recuperación del sector agropecuario, de vivienda, una paz integral que cree condiciones para poder lograr que los ciudadanos sientan que están logrando la paz. Un grupo de jóvenes de Ciudad Bolívar en Bogotá, cuando les pregunté qué es para ustedes la paz, me dijeron, la paz es que yo pueda ir a la universidad. Sin embargo, esas son las propuestas que hemos escuchado durante toda la campaña. Yo quiero enfatizarles un poco en la garantía. Hemos visto de gobierno a gobierno cómo cada uno llega y borra lo que hizo el anterior. No hay una política de paz de Estado que se haya logrado mantener
para poder lograr ese propósito nacional y ese propósito que es lo que queremos todos los colombianos. Yo quiero saber y hacerles énfasis en la pregunta. ¿Ustedes se comprometen ante los colombianos a recoger lo que venga, si es el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga, lo que venga del gobierno Santos, y si es el caso, doctor Oscar Iván, señor presidente, a retomar y a poder acompañar un esfuerzo de paz del doctor Oscar Iván Zuluaga? Mire, yo lo que estoy percibiendo es que el doctor Oscar Iván poco sabe del tema de la paz, porque está diciendo hace 3 años y medio, me está atacando sin misericordia porque me senté a negociar la paz con nuestros enemigos. Yo he sido el peor enemigo que ha tenido las FARC. Y me ha dicho que eso es legitimar el terrorismo, que eso va en contra de los principios democráticos. Y después dice que no, que va de pronto a negociarse, a sentarse con los terroristas, pero bajo unas condiciones. Pero después, hace 3 días, dijo algo que me comprueba, y le comprueba a los colombianos, que él no quiere la paz. Dijo lo siguiente, en una entrevista hace 4 o 5 días. Dijo que él no considera que haya conflicto armado interno y que lo que existe es un ataque terrorista. ¿Eso por qué demuestra que no sabe de lo que está hablando y que no puede negociar la paz? Porque si uno no reconoce el conflicto armado interno, no reconoce las víctimas de un plumazo, y él se negó a reconocer las víctimas cuando era ministro de Hacienda, dice que porque costaban mucho, como si el dolor de un hijo costara, si uno lo pudiera medir en pesos. Eso no es humano. Y eso que dijo, perdóneme, porque esto es muy importante, cuando dice que no reconoce las víctimas, no puede haber una negociación, porque ¿dónde están sus derechos? El derecho a la justicia, a la paz, a la justicia, a la verdad, a la reparación. Entonces, ¿cómo se va a sentar a negociar si no reconoce a las víctimas? ¿Cuál negociación puede hacer? Doctor Oscar Iván, por favor. Candidato Santos, le recuerdo que cuando usted fue ministro de Defensa, también se opuso a ese proyecto del Partido Liberal que tramitaba en el Congreso sobre las víctimas. Nunca. O sea que ha cambiado de posición. Nunca. Mire, colombianos, aquí lo que está en juego es qué tipo de paz queremos. Yo he hecho un acuerdo que me llena de orgullo con la doctora Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. Eso muestra mi talante de lo que puedo ser como presidente. Cómo interpretar a los colombianos. La paz es para todos los colombianos. La paz no es de un solo gobierno. La paz no le pertenece al presidente de la República. La paz tiene que interpretar el sentimiento de todos los colombianos. Y por eso hemos decidido, si gano la presidencia, evaluar claramente qué es lo que se ha negociado. Pero evaluarlo para informárselo al país. Yo concibo una paz transparente. Una paz que conozca todos los detalles de los puntos en los que ha avanzado el gobierno con el terrorismo de las FARC. Porque solo de esa manera podremos definir cómo se puede continuar una paz negociada, pero siempre sobre la base de los compromisos, siempre sobre la base de unas exigencias, una paz que sea medible, una paz que sea verificable, una paz que sea duradera y estable. Son 2 minutos para cada uno porque los 4... La idea es que conversen y que compartan el tiempo. Exacto, y que se puedan ir contestando uno a uno. Yo sí quisiera que respondiera cómo se va a sentar a negociar si no reconoce que hay conflicto armado, si no reconoce las víctimas, si las víctimas desaparecen de un día para otro. ¿Cómo va a sentarse a negociar si no reconoce el conflicto armado? Yo quiero ¿Hay una que me respuesta responda. para eso? ¿Cómo? Es que lo primero ¿No es importa? que las FARC se sienten y acepten las condiciones. Ellos no pueden seguir cometiendo ¿Pero hay actos conflicto terroristas. armado o no? Ellos no pueden seguir cometiendo esas acciones. Y eso es lo que los colombianos necesitan, esa tranquilidad, para que el proceso le dé transparencia, le genere confianza, le genere credibilidad. Eso me confirma que sigue en la tesis de la guerra. Nos alargamos un poquito, les agradezco mucho, pero ya tenemos que dar paso al siguiente tema. María Alejandra, muchísimas gracias. Nosotros hacemos nuestro primer corte a comerciales y ya regresamos con este gran debate presidencial. Electoral. Caracol nos mueve la vida. ¿Todavía te pasa?
Regresamos con nuestro gran debate presidencial. Pregunta Luis Carlos Vélez, tema empleo. Responde primero el doctor Oscar Iván Zuluaga. Buenas noches, Malú. Buenas noches, candidatos. El libro más vendido actualmente es El Capital, de Thomas Piketty. Es extraño porque es un libro económico y el autor, su planteamiento principal es que el actual modelo económico lo que hace es buscar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Colombia es uno de los países con peor distribución del ingreso que existe en el mundo y pone como solución subirle los impuestos a los más ricos para poder solucionar este problema. Otra teoría económica dice lo contrario. Dice que subirle los impuestos a los más ricos de alguna manera perjudica la generación de compañías y por lo tanto la generación de empleo. ¿En cuál de las dos ramas de teoría económica se sientan ustedes más cómodos y piensan aplicarle al país en los próximos días? Doctor Zuluaga. Mire, el tema es el siguiente. Una cosa es gravar, por ejemplo, con impuesto a la riqueza, como yo creo que se debía hacer. He propuesto mantener el impuesto al patrimonio, pero otra muy distinta es estimular la inversión. La única forma como una sociedad crea empleo es con inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Luego tiene que haber una propuesta que incentive, que estimule la inversión, que le dé estabilidad y reglas, que la haga competitiva. Estamos compitiendo frente al mundo y frente al mundo tenemos que ser exitosos para generar las condiciones para que haya inversión de colombianos y para que haya inversión de extranjeros. Ahora, el tema del empleo en Colombia tiene una gravedad extrema y es que el gran desempleo que tenemos en nuestro país hoy es de jóvenes y más de mujeres jóvenes que de hombres. Tenemos la tasa de desempleo de jóvenes más alta de América Latina. No hemos superado este problema y solamente se resolverá el desempleo de los jóvenes si logramos un sistema educativo que cree mano de obra calificada. Por eso mi propuesta tan ambiciosa de un sistema de formación técnica tecnológica que empate con la formación universitaria para que nuestros jóvenes estén bien preparados, jóvenes que se vuelvan en jóvenes emprendedores y jóvenes pequeños empresarios. Y el gran empleo para mí en la economía colombiana la debemos generar en dos sectores que serán los pilares del crecimiento económico en mi gobierno, el sector agropecuario y el sector industrial. Allí es donde podemos generar el empleo de calidad, el empleo formal, el empleo a término indefinido. Así vamos a superar el otro problema del mercado laboral y de empleo en Colombia, que es la mala calidad y la precariedad del empleo. Con esas políticas vamos a gravar a los que más tienen, incentivamos la inversión, pero generamos el empleo que Colombia necesita, particularmente en sus jóvenes. Doctor Santos. Yo estoy definitivamente en la primera teoría. Es parte de los principios que mencioné al comienzo de mis intervenciones. Es cambiar la cultura de un país excluyente y dividido a un país incluyente y unido. Y hemos construido la economía más sólida tal vez de nuestra historia. Pero eso no es suficiente, eso tiene que tener un propósito. Es que esa economía logre que los ciudadanos la sientan en la educación, en la salud, en el empleo, en oportunidades para que sus hijos puedan progresar. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos venido cambiando el modelo económico para que los más pobres, los más vulnerables, no se queden rezagados. Por eso las casas gratis para los más pobres, que al doctor Oscar Iván no le gustan. Por eso hemos decretado la gratuidad total en la educación del grado 0 al grado 11. Por eso estamos dándole a los niños vacunas gratis con todas las vacunas incluidas. Por eso estamos dándole también a los muchachos educación gratis en la educación superior, que es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Una economía sólida tiene que tener como propósito el bienestar de todos, sobre todo los más pobres. Y nosotros recibimos la economía como uno de los países más desiguales de toda la región, después de Haití. ¡Qué vergüenza! Hemos puesto en marcha políticas que ya nos colocan en el promedio. Hemos bajado la pobreza como nunca antes y la pobreza extrema como nunca antes. Y tenemos que ir mucho más allá porque las desigualdades siguen siendo aberrantes.
Es interesante porque los dos están en la misma parte de la teoría, por lo menos, pero para estos 4 minutos de debate que manejan ustedes, yo quisiera preguntarles cuál es esa propuesta específica de generar inversión para que ésta genere empleo. Empezamos con el doctor Zuluaga. Lo primero, una claridad, candidato Santos. Las propias cifras del gobierno indican cómo el coeficiente Gini que mide la distribución de la riqueza entre 2012 y 2013 se deterioró en las 13 principales áreas metropolitanas. Yo no creo que Colombia vaya a mejorar su distribución de la riqueza, vaya a lograr que 14 millones de colombianos salgan de pobres si nos conformamos con que la economía crezca al 4.5%. Yo quiero ser presidente de Colombia para que este país crezca al 6%. Para que este país realmente basado en un modelo educativo que transforme a nuestros jóvenes, cree las condiciones para ser un país que realmente genere empleo, ilusión, esperanza en cada una de las regiones, para que podamos proyectarnos en la economía internacional y global. Eso es lo que yo quiero para Colombia. Yo no me voy a conformar con esas cifras actuales. El país está preparado para producir mucho más. Son 2 minutos, candidato, déjenos hablar. Usted le doy la palabra y yo ahora cuando usted esté faltando los minutos, yo vuelvo. No, es que uno puede, de acuerdo a las reglas, porque es que usted está diciendo un poco de cosas que no son ciertas. Yo sí quisiera que usted le contara a los colombianos, cuando usted era ministro le dio unas gabelas a los más ricos, 6 billones de pesos de gabelas, que los propios empresarios me pidieron a mí que se las quitara. Con 6 billones hemos hecho muchísimo por los más pobres. Usted cuando estaba de senador le quitó las horas extras a los trabajadores, los puso a trabajar más y a pagarles menos. Eso no es una política social progresiva. Usted le negó a las madres comunitarias cuando le pidieron que por favor les subiera su ingreso, unas madres comunitarias que juegan un papel importantísimo en nuestra sociedad. Usted dijo que no, que era muy caro. Nosotros tuvimos que subirle el salario a un salario mínimo con todas las prestaciones de ley. La política social que ustedes hicieron fue una política bastante regresiva y además usted dejó un déficit de 19 billones de pesos, se la entregaron la economía en equilibrio. Dejó un déficit de 19 billones que nos tocó tapar a nosotros lo que hubiéramos podido hacer con esos 19 billones. Ahora le cuento, podríamos haber construido 400.000 casas gratis de esas que a usted no le gustan, más para los más pobres de este país. Eso es la diferencia entre su política excluyente, que le da gabelas a los ricos, y nuestra política social, que quiere que todo el mundo, que todos tengan la prosperidad que se merecen. Doctor Saribán. ¿Cómo cambian las cosas? Lo recuerda usted en esos consejos de ministros, con ese entusiasmo para que estimuláramos la inversión. Es que en el año 2002 la inversión representaba 15 puntos del PIB y se la entregamos a su gobierno en 26 puntos del PIB. Le dimos la posibilidad para que su gobierno tuviera buenos flujos de inversión en materia de petróleo, de minería, de sistema financiero, de todos los sectores de la economía. Esa es la verdad, le dejamos una muy buena herencia, que usted la ha empezado a gastar lamentablemente. No en vano en los índices de competitividad hemos retrocedido enormemente, porque su gobierno es un gobierno que derrocha recursos, no es un gobierno austero como lo esperamos los colombianos. Cuando fui senador de la República, como lo sabe el país, tramité una reforma laboral. En ese momento la tasa de desempleo en Colombia llegaba al 20%. Recibimos una economía fracturada y tuvimos que actuar. Tuvimos que actuar para evitarle una catástrofe al país. Y si era una política que usted quería cambiar, ¿por qué en estos 4 años no lo hizo? ¿Por qué me lo viene a decir ahora en el debate? Usted fue parte de ese gobierno con el que se eligió. Esas ideas fueron las que le dieron la presidencia. Y usted fue parte de ese gobierno y las validó con sus actuaciones. Es que las cifras son tosudas. Usted dejó un déficit de 19 billones de pesos. Eso sí es un gobierno derrochón. Y nosotros tenemos las finanzas en equilibrio. Usted escogió 4 o 5 cifras de la competitividad en una cosa que no es esa política del juego limpio y las publicó cuando hay 112 que son positivas. Como ministro de Hacienda financié duplicar familias en acción en Colombia, las pasé de 1,5 millones a 2,800,000. Su gobierno las ha disminuido. Perdóneme. Yo me siento orgulloso de haberle favorecido a familias en acción en Colombia. Se nos acabó el tiempo en esta y vamos a continuar con otros temas. Sí, pero más adelante. Es que cuando uno escucha cifras que son totalmente
Doctor Santos. Falsas, uno tiene que responder. Vamos a ¿Cómo continuar que con las este tema? aumentó a 2.800.000? Las recibimos en 2 millones. Nosotros las recibimos en 2 millones. ¿Y sabe quién creó Familias en Acción? Nosotros creamos Familias en Acción. Yo, cuando era ministro de Hacienda. Lo felicito. Entonces, no diga que usted hizo las cosas. Movámonos a otro tema porque tenemos una agenda bastante grande y muchas gracias por Y al porque ya final debatimos tenemos, muy bien en este tema. tenemos más Así espacio. es. Vamos entonces, candidatos, con la segunda ronda de noticias. Pregunta Néstor Morales, tema de justicia, y responde primero el candidato presidente Juan Manuel Santos. Pero van a poder, María Lucía, gracias, van a poder seguir debatiendo, señor presidente, señor candidato Zuluaga, porque les quiero preguntar también en la condición de exministros de Hacienda. Sobre justicia, los colombianos en general, creo que interpreto un sentimiento popular, vivimos desconcertados con nuestra justicia que por un lado, y acaba de suceder, condena a cárcel a un hombre por robarse unas chocolatinas, pero por el otro lado deja en libertad a los grandes responsables del carrusel de la contratación en Bogotá. Eso es una contradicción que no tiene explicación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en tema presupuestal para garantizar que haya una justicia justa, una justicia oportuna? Porque ustedes fueron ministros de Hacienda, ambos, y estaban hablando de su distribución y de su actitud ante la justicia, concretamente en términos de plata. ¿Cuál es el compromiso en este momento? Primero el candidato presidente Juan Manuel Santos. Nuestro gobierno está haciendo grandes cambios en muchos frentes, en educación, en salud, en vivienda y también en la justicia. Hemos invertido más recursos a la justicia que nunca antes, más de 2 billones de pesos adicionales le hemos dado a la justicia, hemos aumentado los salarios de los jueces. Pero no solo eso, hemos aprobado reformas en el Congreso que han permitido que juicios, casos que se demoraban 3, 4 años, se estén demorando una semana o un mes. Estamos acercando la justicia a la población, para que la población vuelva a creer en la justicia a través de las casas de justicia que hemos venido creando y que vamos a duplicar en los próximos 4 años. La justicia también la estamos volviendo más eficiente. Estamos detrás del expediente virtual para que esas rumas de papeles en los juzgados desaparezcan. Estamos ayudando a que la justicia mantenga su independencia, porque aquí la justicia estaba muy golpeada, ha estado inclusive espiada, y eso para la justicia era una situación realmente insostenible. En ese sentido nosotros hemos tratado de que la justicia recobre esa magnanimidad que debe tener, y tenemos propuestas de reformar la justicia también quitándoles la politización de la justicia, que ha sido fuente de problemas para la justicia, y quitarle también el Consejo Superior de la Judicatura, que no ha funcionado como órgano de administración de la justicia. Queremos una justicia más eficiente, más eficaz, y por eso un mejor gobierno en la justicia es lo que se requiere en este momento, y los recursos, le daremos los recursos que necesite para que pueda cumplir con su deber. Su turno, doctor Oscar Iván Zuluaga. Estoy de acuerdo con que hay que asignarle mayores recursos a la justicia. Pero el primer punto es cómo garantizar mayor eficacia y mayor eficiencia. Y por eso creo que uno de los puntos de la reforma a la justicia debe ser la creación de un organismo que ejecute la inversión de manera independiente, para que veamos resultados claros, para que realmente se puedan hacer avances. Más recursos, pero más garantía de eficiencia y de ejecución. Segundo, la justicia tiene que estar enfocada en el ciudadano. No podemos volver a plantear una reforma a la justicia que solo piense en superar problemas de politización o de luchas de poder. La reforma a la justicia que necesita Colombia es la reforma cercana al ciudadano. Que el ciudadano sienta confianza para ir a hacer la denuncia. Que el ciudadano sienta que se le resuelvan sus problemas. Doy un ejemplo. El 63% de las audiencias penales en Colombia se aplazan. Y se aplazan porque no se coordinan las agendas de los abogados, de los fiscales, del procurador. Eso representa 126 días de demora en la administración de justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una cosa sencilla, un software de coordinación de agendas, por ejemplo, como se hizo en un país como Chile, que significa una gran eficiencia. Hay que pensar que a un ciudadano se le extravía un título o valor, un depósito a término de un banco, y demora años
en recuperar los recursos mientras hace el proceso de título valor. ¿Por qué no hacerlo ante un notario o de un mecanismo expedito? ¿Por qué no volver al tema de las causas menores, que son las que le dan respuesta a la justicia al ciudadano? Una justicia eficiente para el ciudadano y un reto para la justicia para mayores recursos, la lucha contra los delitos económicos. Hoy los delitos económicos en Colombia cuestan cerca de 15.000 millones de dólares al año. Ahí están los recursos, no solo para mejorar los ingresos del Estado, sino para que la justicia tenga más recursos para mejorar su administración, justicia pronta y eficaz pensando en el ciudadano de a pie. Los dos coinciden en que hay que hacer reformas a la justicia, tal vez es el sector más sobrediagnosticado, pero la última reforma a la justicia salió mal. Obviamente la pregunta es, ¿cómo, señor presidente? Qué bueno escuchar del doctor Oscar Iván que está proponiendo las reformas que nosotros ya estamos poniendo en marcha. Y quiero recordarle que durante 8 años la justicia estuvo sin cabeza, no había Ministerio de Justicia. A mí me tocó crear el Ministerio de Justicia para devolverle a la justicia su importancia. Y también quiero recordarle al doctor Oscar Iván que su sector no ha hecho sino irrespetar la justicia. Inclusive, cuando usted era ministro de Hacienda, su organismo que se llama la UIAF, la inteligencia financiera, se utilizó para espiar ni más ni menos que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por eso se fue para la cárcel. Entonces, para poder mejorar la justicia hay que respetarla. Nosotros la hemos respetado. Lo primero que hice yo fue restablecer las relaciones con la justicia, y de la mano de los jueces y de los magistrados estamos haciendo las reformas necesarias para que la justicia mejore cada día, y está mejorando cada día, y nos falta el camino por recorrer, y lo estamos haciendo. Esa reforma que nosotros presentamos, que se frustró a último momento por las razones que el país conoce, esa reforma la vamos a volver a presentar, y es la reforma que le va a quitar la función nominadora a la justicia porque la ha politizado. Y esa reforma es la que va a suprimir el Consejo Superior de la Judicatura para poderlo reemplazar por un órgano más eficiente, para que la justicia sea más cercana al pueblo, para que responda a las necesidades de la gente, que es lo que necesita este país. Doctor Oscar Iván. Aquí hay una gran diferencia. El presidente Santos ya es presidente. Tuvo 4 años y no pudo sacar una reforma a la justicia. La reforma a la justicia, como la calificó la revista Semana, fue una vergüenza histórica para Colombia. Yo les pido que me den esta oportunidad. Ustedes saben que yo soy un hombre de palabra, que cumplo mis compromisos. Tengo una propuesta clara, que le voy a garantizar al país desde la primera legislatura, como una señal de que lo que Colombia necesita es una justicia que acerque al ciudadano, una justicia que cree verdaderas condiciones de paz. Usted lo decía en su pregunta, un juez condenó a un colombiano a 5 meses por robarse 2 chocolatinas. ¿Cómo vamos a aceptar que los cabecillas de las FARC, que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, no paguen un solo día de cárcel? Eso es lo que yo quiero hacer en propuesta de paz negociada, una paz negociada basada en la justicia, que es el elemento esencial, porque solo cuando se aplica la justicia se defiende el derecho de las víctimas. Les queda un minuto larguito, presidente Santos. Primero que todo, no pasamos una reforma, sino 3 en el Congreso. Creamos el Código de Contencioso Administrativo, el Código del Proceso, el Estatuto Arbitral, que es hoy estado del arte, lo mejor que se puede conseguir en el mundo entero, y así lo han dicho los analistas internacionales, y eso es lo que nos ha permitido ir cerrando los tiempos para darle una más pronta y más eficaz justicia a los colombianos. Reconocemos que hay que hacer más y por eso tenemos las reformas pendientes, pero también usted hablaba de la justicia frente al proceso de paz. La justicia que aplicaron para los paramilitares fue perdonar a los victimarios sin ni siquiera reconocerle los derechos a las víctimas. Ese tipo de justicia es bastante raro. 30 segundos. Fui el ministro de Hacienda que firmó el decreto de reparación administrativa de víctimas, con las cuales se pagaron víctimas en el 2010, en el 2011, en el 2012 y una parte del 2013. Fue obra de mi ministerio, y tuve ese liderazgo para decírselo al país con total precisión y total claridad. Muy bien, se cumplieron tiempos aquí, María Lucía. Sí, señor Néstor, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro gran debate presidencial.